El hecho que a mí me ha conmovido y que me sigue generando un interrogante es por qué el antofagastino y trató de olvidar. De vez en cuando se habló algo en la mesa, se contó algo sobre lo que había sucedido en esta masacre en Antofagasta, pero no mucho. Yo creo que era porque éramos niños. Hay que entender que cuando ocurrían estos episodios, lamentables obviamente, se imponía un velo de censura también. Los periódicos, por ejemplo, yo hago un seguimiento de los periódicos, no vuelven a ver la luz hasta el mes de marzo, por ejemplo, entonces había un velo de censura bastante importante. Hace 110 años, aquí en la Plaza Colón de Antofagasta ocurrió una masacre de obreros, tan cruenta como la ocurrida en la Escuela Santa María de Iquique. La diferencia es que de esta se conoce muy poco, no existe una placa recordatoria y ha costado justamente reunir los antecedentes. Pero hay un grupo de personas que en Antofagasta han buscado justamente desenterrar esa memoria desde el olvido. La matanza de la Plaza Colón fue más que un día. Los historiadores le llaman la Semana Roja, pero lo cierto es que los hechos del 6 de febrero de 1906 comenzaron a gestarse mucho antes con las mancomunales, donde lancheros, carpinteros, ferroviarios y otros obreros pedían reivindicaciones. Muchas se acogieron, excepto la media hora de colación para los ferroviarios. Pero fue la empresa británica del ferrocarril Antofagasta-Bolivia que no aceptó y decía, bueno, yo les doy media hora, pero ustedes se van a ir media hora más tarde del trabajo. Y ese día 6 de febrero en la mañana se juntan todos los trabajadores, hay un paro, hay una huelga general, no van a trabajar y van a apoyar a los ferroviarios y se juntan en el lugar más clave de la ciudad, que es en el sector de Bolívar con Balmaceda, donde están los muelles. Y de ahí por Bolívar, como está la empresa, comienzan a desfilar y empiezan a gritar que va a haber un meeting, una reunión, una concentración en la Plaza Colón a las 4 de la tarde. Pero lo que ocurrió en Antofagasta no estaba aislado del resto del país y obedecía a una conciencia de clase que se enfrentaba a una forma particular que tenía de operar en ese entonces el Estado. Un ciclo de masacres en 1903 en Valparaíso, 1905 en Santiago, 1906 en Antofagasta y culmina en cierta medida en 1907 en Iquique, con lo que más se conoce, digamos, que es la masacre de la Escuela Santa María en Iquique. Es un ciclo donde el Estado chileno, frente al, digamos, levantamiento y organización de muchos gremios trabajadores, responde, digamos, muchas veces a las demandas con la represión. Pero el movimiento de obreros en Antofagasta tenía otra particularidad, la radicalización, y eso era un componente que lo diferenció profundamente del resto de Chile. El tema de que acá se armaron cuadros militantes anarquistas muy importantes. Vino Escobar Carballo, habían Aguirre, una serie de personajes que eran importantes dentro del anarquismo. La Mancomunal de Obreros era un gremio que respondía en cierta medida al mutualismo, que acá hay muchas instituciones mutuales, pero que tenía una postura más radical de enfrentamiento, de protesta, de reclamo a mejoras laborales. Mucha gente que era de estos gremios mutuales se unieron a la Mancomunal y dentro de la Mancomunal estos grupos anarquistas, muchos cuadros que vinieron de Santiago, Valparaíso y gente local, tuvieron la hegemonía, si se podría decir, dentro de la Mancomunal algunos meses antes, algunas semanas antes de que se levantara esta protesta en huelga general. La multitudinaria marcha habría convocado entre 3.000 y 5.000 personas, considerando que Antofagasta en aquella época tenía cerca de 30.000 habitantes, era más del 10% de la población, reclamando derechos y su demanda la hicieron sentir. En el ferrocarril, en las mismas instalaciones, se descarrilaron vías del tren, se bloquearon cosas, o sea, eran gremios mucho más activos. Y en ese sentido también la respuesta de estos gremios no fue tan pasiva como ocurrió en otras veces. O sea, una vez ocurrida la masacre, al día 7 de febrero hubo un incendio en la tienda Las Chupallas, que se llamaba, que era una tienda de moda, de sombreros, y ese incendio se expandió hacia otros locales comerciales y afectó incluso al Industrial, al periódico más importante que tenía Antofagasta en esa época. Fue superado totalmente todas las fuerzas de orden y seguridad por este conjunto de hombres y mujeres que se reunieron allí
que no, el intendente, las autoridades de la época se vieron tan superadas que tuvieron que darle armas a civiles para que constituyeran una guardia paramilitar, como se llama en la época guardias blancas, y esas guardias blancas eran principalmente compuestas por gente propietarios. Era gente del comercio, gente de empresas mineras, etcétera, etcétera, y que estaban reunidos en un club que era el club de la élite de la época, que era el Club de la Unión. El número de muertos también es indeterminado, se habla de 300, aunque algunos documentos solo reconocerían 54. En el Cementerio General de Antofagasta hay 7 tumbas, visitamos algunas, como la de Ricardo Roger, que habría fallecido un día después, el 7 de febrero, con solo 20 años. La tumba de Rodríguez, de 32 años, Arancibia, cuya fecha está errada. La tumba de Fletcher y la de Pedro Banda, que muere a los 24 años. Su sobrina nieta es una de las pocas personas que puede visitar hoy estas tumbas. De vez en cuando se habló algo en la mesa, se contó algo sobre lo que había sucedido en esta masacre en Antofagasta, pero no mucho. Yo creo que era porque éramos niños. Estando en Suecia yo me entero de que hubieron muertos y entre ellos estaba mi tío. Y quise saber más, conversé más con mi padre, él me contó mucho más. Me contó mucha historia de cómo fue, de cómo le dispararon, que no había motivo para haber disparado. Isabel narra cómo su familia vivía después de la matanza de la Plaza Colón, donde los recuerdos dan cuenta de lo cruento de aquel mitin que terminó en masacre. Porque cuando ellos salen a este mitin, la abuela Lucinda les dice que cuando vuelvan les va a tener ensalada de papas con pescado frito, que era el plato predilecto de los jóvenes. Y junto con la tía Petronila preparan todo. Cuando él llega con este hombre muerto, lo llevan al hospital, lo sacan, lo llevan a un lugar, lo velaron en alguna parte que era de los ferroviarios, me da la impresión. Y el abuelo siempre se acordaba de que cuando regresaron a la casa estaba todo servido sobre la mesa con las papas, la ensalada de papa y el pescado frito. Cada vez que comía pescado frito, mi padre se acordaba de esa historia. Actualmente el cementerio realiza un recorrido histórico a los visitantes dando cuenta de sus personajes más emblemáticos. Hace no mucho tiempo se incorporó como parte del recorrido la matanza de la Plaza Colón. Todo esto que hoy día nosotros consideramos básicamente rutinario, diario, que no tiene ninguna relevancia en realidad, es fruto de personas que se entregaron a sí mismas. Y al entregarse a sí mismas, nos legaron esto, que lo increíble de los hechos, pero también lo increíble de una ciudad que tiende a olvidar demasiado pronto este tipo de acontecimientos. Recuperar la historia olvidada se ha vuelto la tarea de muchos en Antofagasta. Incluso los más jóvenes contribuyen desde la calle. La coordinadora 6 de febrero, con la intervención urbana 4 almas, 110 años y una sola memoria, recordó a los antofagastinos que la historia sigue viva y dejaron incluso un símbolo de aquello. Es una placa simbólica justamente porque nosotros queremos entregar acá algo material que cada persona que lo lea, que lo vea, entienda de qué está pasando y qué pasó también. O sea, qué está pasando porque lo estamos haciendo más material para que la gente no solo vea estas estatuas de sacerdotes y de militares, sino que también sepa qué es lo que pasó acá. Para esos hombres y mujeres de Antofagasta que luchan para reconstruir nuestra memoria histórica es importante no olvidar, porque la historia tiende a ser cíclica. Es una historia que se repite con distintos actores, en una época distinta, con otra tecnología, pero lamentablemente la situación es igual. Se hagan analogías con el presente, me parece que es un tema clave, súper importante también, y que nos permite no quedar un poco en lo que yo digo, ese coleccionismo, de rescatar por rescatar. Uno rescata, reconoce la memoria, reconoce su historia con un propósito también de futuro. Hay gente que contribuye, yo creo que hay que reunirlo. Hay que juntarlo, hay que invitarlo, hay que hacer de esto a lo mejor una cosa más constante, que quede, digamos, en el diario, a diario, cosa que se acostumbre la gente a saber los hechos que han ocurrido. Por eso Antofagasta debería tener más monumentos, más placas conmemorativas,
más lugares donde se cuente la historia, porque nuestra ciudad es rica en historia. Y este episodio nosotros fuimos mucho antes, un año antes, de la tragedia de la matanza de Santa María de Iquique, y nosotros tenemos que contarla porque en ella, para esa generación que lo vivió, fue tan significativa que optaron por olvidar y tenemos que de una otra manera sanar. No olvidar, ni siquiera cuando el hecho ha sido tan cruento como la matanza de los obreros en 1906 en la Plaza Colón de Antofagasta por exigir media hora más de colación.